quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y allí dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vuelvo a repetir, Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Esta historia la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, que dice que Jesús había descendido o había subido a Jerusalén. Y cerca de la puerta de las ovejas había allí un estanque llamado en hebreo Betesda. Y nos dice la palabra de Dios que tenía 5 pórticos, donde yacía una multitud de ciegos, de cojos y de paralíticos y de enfermos. Estaban allí en esos 5 pórticos esperando el movimiento del agua, porque nos dice la escritura que un ángel descendía de tiempo en tiempo y revolvía el agua. Y el primero que entrara al agua después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí fue donde Jesucristo entró allí a Betesda, en esos 5 pórticos llenos de enfermos. Y vio allí un hombre que cuando lo vio el Señor supo que llevaba ya mucho tiempo enfermo, paralítico, 38 años, 38 años enfermo. O sea, este sí tenía el récord de enfermedad. 38 años allí, acostado en el piso o en una litera, a ver si él podía entrar en el agua para ser sanado. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Cuando el Señor supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y el enfermo le dice: Señor, no tengo quien me meta en el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. O sea, siempre le ganaban la carrera al estanque cuando el ángel revolvía el agua, y siempre se la ganaban. Él estaba ahí esperando el movimiento del agua, pero otros siempre entraban antes que él y eran sanados. Pero él llevaba 38 años en lo mismo, esperando tal vez que cuando el agua se removiera, él pudiera entrar primero que otros. Pero 38 años siendo más que un perdedor. Otros le ganaban la carrera y él, como era paralítico, tenía que arrastrarse al estanque. 38 años
tal vez otros pasándole por encima para llegar al estanque. 38 años de frustraciones, paralítico. Y cuando él veía el movimiento del agua, tal vez él pensaba, ahora sí puedo, tal vez puedo llegar antes que los demás. Y seguramente se arrastraba, y ya cuando iba llegando, seguramente otro le pasaba por encima y se metía en el estanque. Más que un perdedor, 38 años perdiendo la carrera, 38 años frustrado. Y el Señor lo ve allí y sabiendo que llevaba mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, no tengo alguien que me meta en el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y el Señor le dice, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Sí. Y al instante se levantó y fue sanado. Oh, es que el Señor es bueno. Su benignidad es de generación en generación. Y era el tiempo de este paralítico de ser sanado. Pero nos dice que en esos 5 pórticos habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Toda clase de enfermos. Y la compañía de este paralítico era de puros enfermos. No es un buen medio ambiente estar en medio de puros enfermos, imagínense. Tal vez leprosos, ciegos, cojos. No es como un buen ambiente para estar, porque es un ambiente deprimente. Pero el Señor le cambió la situación de repente a este hombre. Se levantó y se fue. Dejó ese ambiente que no le hacía nada bueno, viendo alrededor de él pura enfermedad. Sí, pero yo me pregunto, el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntaría al Señor eso? Y eso me recuerdo hace como 30 años atrás. Es que no toda la gente quiere ser sana. ¿Sabías eso? Yo ni me lo imaginaba. Pero hay personas que usan su enfermedad para pedir. Y hay personas hasta que se hacen un mal en el cuerpo para poder pedir, porque viven de la limosna. Hay personas que no quieren ser sanas. Pero déjeme decirte, como en el pórtico, en los pórticos de Betesda, que había una multitud de enfermos, así está este mundo. Una multitud de enfermos, pero espirituales. Ciegos porque andan en las tinieblas y no andan en la luz de Dios. Palpan la pared como ciegos y andan a tientas como si no tuvieran ojos. Están en lugares oscuros como muertos. Andan en las tinieblas de este mundo. Satanás, el príncipe de las tinieblas, les ha cegado los ojos. Y como esa multitud en Betesda, en los 5 pórticos, también en este mundo, hablando espiritualmente, está lleno de ciegos. Ciegos que no pueden ver la realidad de Dios.
ciegos que solo miran las cosas de este mundo. No pueden ver las promesas de Dios, no pueden ver lo eterno. Están ciegos a las realidades espirituales. El príncipe de este siglo les ha cegado los ojos, les ha cegado el entendimiento. Y como allí había cojos también, en este mundo son los cojos espirituales. Unas veces agradan a Dios, pero otras veces caen en lo profundo del pecado. Cojean en este mundo, andan como cojos y otros como paralíticos, incapacitados para poder agradar a Dios en sus vidas, incapacitados para caminar con Dios, incapacitados para vivir una vida agradable a Dios, paralíticos espiritualmente. Pero como el Señor vino a este paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor también espiritualmente dice a la humanidad: no quieres ser sano, sino quieres ser salvo, salvo de las tinieblas, salvo del dominio del pecado, salvo de una generación maligna y perversa que no tiene en cuenta a Dios, salvo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y salvo del lago de fuego donde va a parar todo pecador no arrepentido y que no viene a Cristo. Y el Señor le dice a muchos: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y la realidad es que no muchos quieren salvarse. No muchos quieren que el Señor los salve, porque eso implica una nueva vida. Quieren seguir en su pecado. Quieren seguir obedeciendo al príncipe de las tinieblas. Quieren seguir andando por la corriente de este mundo. No quieren la salvación de Dios. Quieren seguir viviendo su propia vida de pecado, apartados de Dios. Unos quieren seguir adulterando, los otros fornicando, los otros cometiendo hechos vergonzosos como homosexualismo, lesbianismo. Otros no quieren dejar sus estatuitas, sus ídolos de yeso y de palo. Otros no quieren parar de engañar, ni de estafar, ni de mentir, ni de emborracharse, ni de consultar brujos y hechiceros. En fin, el hombre no quiere soltar su pecado, no quiere ser salvo. Y el Señor les dice: ¿quieres ser salvo? Pero ellos no quieren, porque prefieren su propio camino. Prefieren su propio camino de tinieblas y no quieren andar en la luz. Pero el ser salvo implica venir a Jesús. Por eso no quieren. Porque el ser salvo implica cambiar el camino, salir del pecado, abandonar las tinieblas, seguir a Jesucristo, obedecer al dador de la vida. Eso es lo que implica ser salvo, coger otro camino, el camino donde Jesús es Rey y donde Jesús es Señor. Pero es un camino que permanece para siempre, es el camino hacia la vida eterna. Y Jesucristo nos dice a cada uno: ¿quieres ser salvo? Pero si queremos ser salvos, Él nos dice: levántate, toma tu cruz y sígueme. Al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, o y anda. Pero a nosotros, para ser salvos, nos dice: levántate, toma tu cruz y sígueme.
Con la cruz es con lo que crucificamos el pecado, para que ya no vivamos en los deseos de la carne, en la corrupción del mundo, sino que sigamos a Jesús en obediencia. Pero déjeme decirte, querido amigo, al menos que Jesús entre en tu vida, al menos que Él ponga su espíritu dentro de ti, que te dé a beber del agua de la vida, no vas a poder andar con Jesús. Porque el hombre es un esclavo al pecado, dominado por las tinieblas. Y necesita la ayuda de Cristo. Necesita que Él entre y rompa el yugo. Necesita que Él entre y rompa el dominio del pecado. Por eso el Señor dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es: ¿no quieres ser sano, como le dijo al paralítico, sino quieres ser salvo? ¿Quieres escapar del lago de fuego, donde va a ir todo pecador no arrepentido que no sigue a Cristo? ¿Cuánto deseas la salvación? ¿Cuánto deseas vivir para siempre en un reino eterno y glorioso? Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena tomar la cruz y seguirle. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú no puedes dar nada por tu alma para salvarla. Por eso la salvación se nos ofrece como un regalo por la gracia de Dios. Es una dádiva de Dios, un regalo de Dios al pecador que viene a Él arrepentido. Porque tú no puedes dar nada para salvar tu alma. La salvación no se compra ni se vende. La vida eterna no se puede comprar ni se vende. Dios la ofrece como un regalo. Por eso dice: por gracia sois salvos. Gracia es un don que no merecemos. Es el favor de Dios que Dios extiende al pecador cuando reconoce su condición y quiere cambiar y quiere caminar con Él. Dios entonces extiende su gracia para perdonarlo, para levantarlo, para transformarlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo es la que nos limpia, nos reconcilia con Dios, nos pone en paz con Dios. Entonces Dios puede, estando en paz con Dios, puede poner su espíritu dentro de nosotros para que vivamos, para que seamos libres, para que podamos caminar con Él en este mundo corrompido. Porque el mundo está en tinieblas. El apóstol Juan dijo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabías tú eso? Por eso la gente está enceguecida con ídolos, con estatuitas de yeso y de palo que no salvan, porque tienen los ojos cegados a la verdad de Dios. Los han engañado, les han corrompido su alma con estas falsas enseñanzas. No pueden ver porque están ciegos. Palpan la pared como ciegos y andan a tientas como si no tuvieran ojos. Están en lugares oscuros como muertos. Pero cuando se conviertan a Cristo, se les quitará la ceguera.
y podrán ver el camino, porque la luz de Dios los iluminará. La palabra de Dios los alumbrará como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Qué quieres tú, querido amigo? ¿Realmente quieres ser salvo? ¿Salvo del lago de fuego? Porque ahí es donde va a dar todo pecador que muere sin arrepentirse y sin haber venido a Cristo para el perdón. ¿Qué tanto deseas tu salvación? Vale la pena sacrificarlo todo por Cristo, porque en Él está el perdón y la vida eterna, en Él está la salvación. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hablando de Jesucristo. Ya has venido al que te puede salvar, al que te puede transformar, al que te puede liberar, al que te puede dar una nueva vida, al que puede escribir tu nombre en los cielos, en el libro de la vida. Hoy es el día de salvación, pero Él te dice hoy, levántate, toma tu cruz y sígueme, porque es la única manera. Siguiendo a Cristo en fe, recibiéndole como Señor y Salvador, para que su sangre te limpie de todo pecado. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega, para el que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Hoy es tu día. Invoca hoy a Cristo pidiendo limpieza por su sangre, para que tus pecados sean borrados, para que Él sepulte tus transgresiones en lo profundo del mar, para que aleje tus rebeliones como el oriente está del occidente, y para que Él te dé una nueva vida. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Y dile así al Señor, quien te escucha: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, apartado de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz, derramando tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, hoy yo quiero empezar a caminar contigo. Por eso me arrepiento y te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma
Amén y amén.